El nacimiento de Sansón, detallado en el capítulo 13 del libro de los Jueces en la Biblia. El relato comienza en una época en la que los israelitas estaban nuevamente en problemas debido a su infidelidad a Dios. Como resultado, Dios los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. Este contexto de opresión es fundamental para entender la importancia de Sansón como un libertador enviado por Dios. En la ciudad de Zora, había un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa, cuyo nombre no se menciona en la Biblia, era estéril y no tenía hijos. Un día, el ángel del Señor se apareció a la esposa de Manoa y le anunció que iba a concebir y dar a luz un hijo. El ángel le dio instrucciones específicas. Este hijo debía ser nazareo desde su nacimiento. El voto nazareo incluía abstenerse de vino y de cualquier bebida fermentada, no cortar el cabello y no tocar cadáveres ni cosas impuras. Este voto era una señal de dedicación y consagración especial a Dios. La esposa de Manoa debía seguir estas mismas restricciones durante el embarazo. No debía consumir vino ni bebidas fermentadas ni comer nada impuro. Después de recibir el mensaje, la mujer fue a contarle a su esposo, quien oró a Dios pidiendo que el mensajero volviera para instruirlos más sobre el niño que nacería. Dios escuchó la oración de Manoa y el ángel volvió a aparecerse a su esposa mientras ella estaba en el campo. Ella corrió a buscar a Manoa, y ambos se encontraron con el ángel. Manoa le preguntó al ángel sobre cómo debían criar al niño y cuál sería su misión. El ángel reiteró las instrucciones dadas anteriormente. Manoa, queriendo mostrar su gratitud, ofreció preparar un cabrito como sacrificio. El ángel del Señor le indicó que debía ofrecerlo al Señor. Manoa lo hizo, y mientras el fuego del sacrificio subía del altar, el ángel ascendió en la llama. Ante este espectáculo, Manoa y su esposa cayeron rostro en tierra. Manoa, atemorizado, pensó que morirían por haber visto a Dios. Sin embargo, su esposa lo tranquilizó, diciendo que si Dios hubiera querido matarlos, no habría aceptado su ofrenda ni les habría mostrado todas esas cosas ni les habría anunciado el nacimiento del niño. Tal como el ángel había prometido, la mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Desde joven, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, preparándolo para su futura misión de liberar a Israel de la opresión filistea. El voto nazareo era un símbolo de consagración especial a Dios. En el caso de Sansón, este voto indicaba que estaba apartado para una misión divina específica desde antes de su nacimiento. La prohibición de cortar su cabello era una señal visible de este voto, y su fuerza sobrenatural estaba vinculada a su obediencia a estas restricciones. Este voto también implicaba un nivel de pureza y dedicación a Dios que iba más allá de las normas comunes, subrayando el papel único de Sansón como juez y libertador. La historia del nacimiento de Sansón subraya la intervención directa de Dios en la historia de Israel y la preparación divina para la liberación del pueblo a través de un individuo especialmente consagrado. El milagroso anuncio y las instrucciones específicas dadas por el ángel resaltan la importancia de Sansón en el plan de Dios para su pueblo. Sansón vio a una mujer filistea en Timnat y se enamoró de ella. A pesar de que los israelitas normalmente no se casaban con extranjeros, Sansón insistió en que sus padres arreglaran el matrimonio. Este acto inicial revela tanto su impulso personal como un propósito divino más amplio, ya que el texto bíblico señala que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. En su camino a Timnat, Sansón tuvo un encuentro que demostró su fuerza sobrehumana. Un león lo atacó, y el espíritu de Jehová vino sobre él, permitiéndole rasgar al león en pedazos con sus propias manos, algo que normalmente sería imposible para un ser humano. Sansón no contó a sus padres sobre este encuentro. Más tarde, cuando regresaba para casarse,
se desvió para ver el cadáver del león y encontró un enjambre de abejas y miel en él. Comió la miel y también dio a sus padres, pero no les contó de dónde provenía. Este acto rompió el voto nazareo, que prohibía tocar cadáveres, mostrando su tendencia a ignorar las restricciones de su consagración cuando le convenía. Durante el banquete de bodas, Sansón propuso un enigma a los 30 hombres filisteos que estaban allí. Si resolvían el enigma dentro de los 7 días del banquete, les daría 30 vestiduras de lino y 30 mudas de ropa. Si no podían resolverlo, ellos tendrían que darle a él las mismas prendas. El enigma era: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Los filisteos no pudieron resolver el enigma, y, desesperados, amenazaron a la esposa de Sansón y a su familia para que les consiguiera la respuesta. Ella presionó a Sansón hasta que finalmente se la reveló, y ella a su vez se la contó a los filisteos. Cuando le dieron la respuesta, Sansón se dio cuenta de que su esposa lo había traicionado. Para pagar la apuesta, Sansón fue a Ascalón, mató a 30 hombres filisteos, tomó sus ropas y se las dio a los que habían resuelto el enigma. Luego, enfurecido, regresó a la casa de su padre. Este acto de violencia muestra tanto su capacidad de fuerza como su carácter impulsivo y vengativo. Mientras Sansón estaba ausente, su esposa fue dada a su compañero, el que había sido su amigo. Esta acción provocó una cadena de eventos que llevarían a más conflictos y violencia entre Sansón y los filisteos. El encuentro con el león y su capacidad para matar a 30 filisteos muestran la fuerza extraordinaria de Sansón, que proviene del Espíritu del Señor. Sin embargo, su fuerza también está ligada a su voto nazareo, que él a veces rompe o ignora. La insistencia de Sansón en casarse con una mujer filistea, a pesar de la oposición de sus padres, y su reacción violenta a la traición, revelan su naturaleza impulsiva y sus dificultades en las relaciones personales. Aunque sus acciones pueden parecer caóticas y autodestructivas, el relato sugiere que están dirigidas por un propósito divino más amplio. La elección de una esposa filistea y los conflictos resultantes proporcionan una ocasión para confrontar a los opresores de Israel. Después de que Dalila traicionó a Sansón revelando el secreto de su fuerza, los filisteos lo capturaron. Le cortaron el cabello, lo que significó la pérdida de su fuerza divina, y lo cegaron. Lo llevaron a Gaza, donde lo pusieron a trabajar moliendo grano en la prisión. Los filisteos organizaron una gran celebración en el templo de Dagón, su dios, para agradecerle por haber entregado a Sansón en sus manos. Los líderes filisteos y una gran multitud se reunieron en el templo, y en medio de su júbilo, llamaron a Sansón para que los entretuviera. Sansón, ciego y debilitado, fue sacado de la prisión para ser exhibido como un trofeo de su victoria. Lo pusieron entre las columnas del templo para que todos lo vieran. Durante esta humillación pública, Sansón pidió al joven que lo guiaba que lo colocara donde pudiera tocar las columnas que sostenían el templo. En su momento de mayor desesperación, Sansón oró al Señor. Esta es la segunda vez que se registra una oración de Sansón en la Biblia, la primera siendo cuando clamó por agua después de la batalla con la quijada de asno. En su oración, pidió a Dios que le devolviera su fuerza una última vez para vengarse de los filisteos por haberle cegado. Dios escuchó la oración de Sansón. Aunque su cabello había comenzado a crecer, el verdadero origen de su fuerza fue siempre el Espíritu del Señor. Esta restauración de fuerza subraya el tema de la redención y la gracia divina. Con su fuerza restaurada, Sansón se apoyó contra las dos columnas principales del templo, y, con un grito final, derrumbó el edificio sobre los filisteos reunidos y sobre sí mismo. El texto bíblico señala que Sansón mató a más filisteos en su muerte que los que había matado durante su vida. Sansón murió junto con los filisteos en el colapso del templo. Sus hermanos y la familia de su padre vinieron a recoger su cuerpo, y lo enterraron en la tumba de su padre Manoa, entre Zora y Estaol.
Sansón había sido juez de Israel durante 20 años. La muerte de Sansón es vista como un acto de sacrificio. A pesar de sus fallos y pecados, en su último acto, pidió la ayuda de Dios y fue instrumento de una gran victoria sobre los opresores de Israel. Este sacrificio final redime en parte sus acciones pasadas y subraya la misericordia y la capacidad de Dios para utilizar a las personas a pesar de sus imperfecciones. La vida de Sansón muestra la interacción entre la fuerza divina y la vulnerabilidad humana. Su fuerza física era un don de Dios, pero su vida también estuvo marcada por decisiones impulsivas y errores. Al final, reconoció su dependencia de Dios y su necesidad de fuerza divina, lo que le permitió lograr su mayor victoria. La historia de Sansón también está marcada por temas de traición y venganza. Fue traicionado por aquellos más cercanos a él, incluyendo su esposa filistea y Dalila. Sin embargo, su venganza final contra los filisteos, aunque costó su propia vida, fue un golpe significativo contra sus opresores y una liberación parcial para Israel. La muerte de Sansón es un desenlace dramático y trágico de su vida, lleno de temas de redención, sacrificio, y la interacción entre la fuerza divina y la debilidad humana. Su vida y muerte muestran cómo Dios puede obrar a través de las personas, a pesar de sus fallos, para llevar a cabo sus propósitos. A través de su sacrificio final, Sansón cumplió su destino como juez y libertador de Israel. La vida de Sansón nos recuerda que la verdadera fuerza y capacidad para vencer provienen de Dios. A pesar de sus errores y debilidades, Sansón fue capaz de realizar grandes hazañas cuando el Espíritu del Señor estaba sobre él. Esto nos enseña que, sin importar nuestras limitaciones, cuando dependemos de Dios, podemos superar obstáculos y alcanzar victorias significativas en nuestra vida. Su historia nos muestra que nunca es demasiado tarde para buscar a Dios y arrepentirse. La gracia y el perdón de Dios están disponibles para todos, y Él puede redimir incluso nuestras situaciones más desesperadas. Si te gustó la historia de Sansón, regálame un like, y sígueme para más historia de la Biblia. Dios le bendiga.